porque ya entrenas con los balones de la Youth League, que son los de la Champions, el ambiente, cuando viajas, es todo diferente, juegas con equipos de toda Europa, después cuando acabas tu partido vas a ver el partido de tu primer equipo, el ambiente, entonces se vive de otra forma y obviamente hay mucho más nivel. Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a Charlando con Promesas, bienvenidos a una nueva entrevista de Termofútbol. Tenemos con nosotros al jugador de la Andorra, Adrià Altimira. ¿Qué tal, Adri? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Empezó últimamente por juveniles, pero me gustaría saber un poquito, porque tú tuviste una larga historia en la Masía del Fútbol Club Barcelona, y me gustaría saber un poco cómo llega o cómo entras en la Masía y todos esos años, cómo fueron. Vale, pues todo empezó, yo jugaba en el Granollers, ¿vale? Donde más, bueno, yo nací ahí en Granollers y yo empecé a jugar cuando tenía desde los 6 5 años y se me dio la oportunidad a partir de un ojeador de ir a hacer las pruebas al Barça, donde que a día de hoy se hace en el mismo sitio, que es al lado de donde está el mini estadi. Y fui ahí, me cogieron y a partir de ahí, en esa época, no había prebenjamín del Barça y justamente el año que yo llego al Barça se hace el primer prebenjamín y entré en el Barça. A partir de ahí, pues estuve 12 años, he estado 12 años en el Barça. Los últimos 3 años de juvenil los pasé en Masía, que la verdad fue increíble porque al final es una experiencia nueva, te vas de tu familia, conoces gente nueva, convives con otra gente y bueno, este fue todo el trayecto del Barça, donde Masía aprendió un montón, me han enseñado muchos valores, que eso siempre lo voy a tener en cuenta y la verdad que es una experiencia que a cualquier jugador le gustaría vivir y al final te rodeas de gente que a día de hoy está jugando en primera división o así y al final pues te sientes orgulloso de haber participado en ese grupo y nada, y a partir de ahí pues seguí mi trayectoria. Luego en preguntas rápidas te preguntaré por un top 3 de mejores jugadores con los que has entrenado o jugado. A lo mejor por ahí sale alguno. Y me gustaría, como bien has comentado, en etapa juvenil, pues mira, esto de que vas a la Masía, pero también en etapa juvenil siempre se dice, por todo el tema de ojeadores y demás, que es la etapa en la que los jugadores ya son o están bastante cerca de poder llegar a ser profesionales. ¿Tú lo veías posible? ¿Tenías claro que era tu sueño ese? Sí, al final cuando ya empiezas la primera etapa de Juvenil B, ya hay un cambio, obviamente en el contrato de profesional, al final lo ves todo distinto, el tema de competición ya estás compitiendo con equipos que ya son buenos, el tema del campo, todo un poco es más distinto y al final te ves más cerca de donde quiere llegar todo el mundo, que es el primer equipo, en ese caso del Barça, y al final pues esos 3 años de Juvenil B te empapas de cosas muy buenas, por ejemplo, jugar en la Youth League, que ya son competiciones que al final son las mismas por ejemplo, en ese caso como la Champions, pero con jugadores de sub-21 y al final eh, te ves cerca, pero al final es lo que digo, cuesta mucho llegar y al final a veces hay que tomar otros caminos. Justo te iba a Pero, preguntar por eso, porque lo que más se asemeja a ser profesional, desde pequeñito, pues a lo mejor si haces algún torneo, pues el de Arona, Brunete, y últimamente, pues mira, sin exacto. ir más lejos, ahora la Liga Promises, pero sobre todo cuando llegas a juvenil, para mí el mayor toque es eso de la Youth League. ¿Cómo fue tu experiencia en ese torneo, en esa competición? La verdad que es una competición donde cuando llega la semana quieres ya el hecho de entrenar, porque ya entrenas con los balones de la Youth League, que son los de la Champions, el ambiente, cuando viajas, es todo diferente, juegas con equipos de toda Europa, después cuando acabas tu partido vas a ver el partido de tu primer equipo, el ambiente, entonces se vive de otra forma y obviamente hay mucho más nivel y la verdad que lo viví con... Tengo muy buenos recuerdos. Yo el segundo año de juvenil, yo repetí en el juvenil B, entonces no participé en la Youth League,
sí es verdad que a la Final Four del segundo año de juvenil que tuvo el Juvenil A fui con ellos. Sí es verdad que fui con ellos y la verdad fue bastante bonito. Si no recuerdo mal, se jugó la final contra el Chelsea o Es verdad. que estuvimos ahí. Y yo estuve ahí y la verdad que es un momento espectacular. Y ya el tercer año juvenil A, ya sí es verdad que lo volví a jugar y al final pues es algo especial que muchos jugadores les gustaría y ahí se nota el ambiente bueno del fútbol y ves, ahí ya dices, hostia, esto ya es fútbol de verdad. Claro, no sé si en ese momento hubo por algún momento duro, alguna circunstancia que pueda ser más dura por el tema de la competencia, que eso también se lo preguntaba a tu prima Sergio Altimira en su momento, de la competencia que hay en el Barça. No sé si lidias, pues, que te llegan a enseñar o tienes que ser tú el que el tema de la presión lo lleves bien, el tema de la competencia, la amistad, la relación con compañeros. Bueno, al final, en mi caso, sí tuve la suerte de estar 12 años en este caso, para mí, en el mejor club del mundo y al final, yo creo que cuando van pasando los años, sí es verdad que tienes ese nerviosismo de qué va a pasar el año siguiente, el día a día, el competir, tal. Pero al final, cuando ya estás tantos años en ese club, lo único que piensas en disfrutar, en estar cada día al 100%. Y al final, en mi caso, eh, siempre he tenido muy buena relación con los del equipo. De hecho, eh, siempre he tenido muy buena relación con los de mi posición, siempre me he llevado súper, súper bien. Y, y bueno, al final, pues ya sabemos cómo es el fútbol, al final eh, siempre hay jugadores que tienen mucho más nombre por cualquier motivo y al final, pues por mucho que lo quieras hacer mejor o lo hagas mejor, siempre pues se va a decantar por otro jugador, pero bueno, al final siempre tienes que estar ahí metido porque nunca sabes lo que puede pasar y, y cuando llega tu oportunidad y cuando estás jugando, puedes demostrar que eres capaz de estar ahí y así es. Concluyes tu etapa del fútbol base en el Fútbol Club Barcelona y decides marcharte a Croacia. Hemos comentado también que se hacía bastante paralelismo con el tema de Dani Olmo, que también se marchó más joven, en este caso de la cantera del Barça y se fue al Dinamo de Zagreb. Tú en este caso al Lokomotiv. Me gustaría saber un poquito, porque hemos estado también charlando detrás de cámaras, que fue una época bastante complicada porque estuviste 2 meses y tuviste que venirte a falta de 4 días de que cerrara mercado al Melilla. Mm. Todo empezó, yo los 2 últimos años del Barça eh, fueron 2 años muy buenos, fueron los más importantes para mí. De hecho, fueron los más importantes y creo que son los más importantes para dar el siguiente paso. Y el segundo año juvenil, en Juvenil B, lo jugué todo, lo jugaba todo, iba subiendo con el Juvenil A, bajaba tal, y lo jugaba todo. Era capitán. El tercer año juvenil, en Juvenil A, eh, a final de temporada tuvimos como una charla, me escribió en este caso Fran Artiga, que era el míster, felicitándome, me pasó los datos de la temporada y había sido el que más había jugado, tal, que me lo merecí, o sea, que esto me lo había merecido yo, etcétera. Y al final, por cosas que pasan, al final tú no dependes de todo, al final lo único que dependes es de jugar bien, de hacer tu trabajo y a partir de ahí no eres tú el que eliges. Entonces, eh, para el año de Barça B no contaban conmigo, es algo que me chocó bastante, pero al final tampoco lo que voy a hacer es quedarme llorando ni mucho menos y al final dije, pues si no soy bienvenido aquí, pues tendré que buscar en otro lado. Y, y durante el verano, pues yo estaba con un representante que a día de hoy no estoy con él. Y lo típico que te vienen ofertas, y es verdad que te vienen muchos equipos, te dicen, mira, este, tal, pero nunca se acababa de concretar nada, o sea, era todo, o sea, aire, o sea, no decía nada. Y al final, pues iba llegando el momento de decidir algo, porque ya se estaban acabando las fiestas, ya escuchabas fichajes, tal, y tú decías, ¿cómo puede ser que yo saliendo del Barça 12 años no tenga nada claro? Y gracias a mi hermano
que tenía un amigo que es un intermediario de Croacia, que trabajaba con gente de ahí, pues surgió el tema de este equipo de Croacia. Y estuvieron hablando, se lo comenté a mi repre, obviamente, estuvieron hablando en qué le parecía, lo típico enviando vídeos, porque ahí trabajan como diferentes, ¿sabes? No, como no conocen mucho lo de aquí, pues trabajan diferente y al final surgió el irme allá a Croacia. Yo al final no tenía tanto tiempo, sinceramente, o sea, la última semana de irme em, me habló mi repre de que el Villarreal me quería, que tenía que esperar una semana para ver las salidas y al final dije, he estado esperando todo este tiempo para irme a un equipo y no ha pasado nada. Ahora me llega lo del Villarreal, no, o sea, va a pasar lo mismo. Entonces dije, llevo mucho esperando, doy el paso, me voy a Croacia, nunca sabes lo que puede pasar. Tenía lo del pensamiento, lo de Dani Olmo, dije, hablado bien, el contrato estaba bien, todo genial, dije, voy a vivir la experiencia, me voy ahí y a Primera División ya a ver qué pasa. Y una vez llegó a Croacia, de vivir de la estancia ahí, pues increíble. Estaba en el centro de Zagreb, no me faltaba de nada. Obviamente estaba solo ahí, estaba con el intermediario que vivía por ahí, pero bueno, al final eso te adaptas. Yo era una persona que no tengo ningún problema sobre eso. ¿Tema idioma y Y demás? ¿Algún problema o no? bueno, en inglés, o sea, nunca he tenido problemas sobre eso y adaptándome. Habían jugadores, algunos que hablaban español, pero bueno, era todo un poco raro porque ahí los misters tal no eran cercanos, no te daban esa bienvenida, que a lo mejor viene algún extranjero aquí, como en este caso gente que tenemos en Andorra que es extranjera, y los jugadores son distintos, los entrenadores también, y, y era como que yo había entendido, o así entendí, que el mister estaba contento con mi fichaje, el presidente igual, pero después, una vez en los entrenamientos, cuando llegaron los partidos, porque yo llegué ahí cuando ya había comenzado la temporada que estaban haciendo previas de Champions y de Europa League. Y llegué ahí cuando comenzaron los partidos de liga, pues no iba convocado. No iba convocado. Yo sí es verdad que no estaba cómodo entrenando, obviamente no fue mi mejor temporada tampoco, pero obviamente el nivel, o sea, para mí el nivel era mejor el de aquí, de España. O sea, tema de calidad, eh, una locura, o sea, comparado. Sí, es verdad que eran muy físicos y a lo mejor en ese año no estaba tan desarrollado físicamente y fue todo un poco que no estaba cómodo y al final no estaba nada cómodo. Y al final, al mes, me comentaron que el filial que hace la misma liga que la Primera División, pues jugaba contra el Dinamo de Zagreb. Que si quería ir a jugar con ellos, que jugaba. Y entrené 2 días con el filial. Ahí me acogieron de puta madre, el míster increíble, los jugadores perfectos. Jugué todo de puta madre al nivel que yo tenía y estaban súper contentos conmigo. La siguiente semana seguía con el filial, volví a jugar otro partido. O sea, literalmente, obviamente, es lo que te comentaba antes, tema de calidad y todo, se notaba mucho. Entonces, era el mejor de ahí, obviamente. Pero claro, yo ya estaba hablando con mi repre de irme, de que no estaba cómodo. Y claro, bien aquí que el Lokomotiva no me había visto jugar, porque no me convocó ningún partido. Claro, cuando me vieron esos 2 partidos jugar, pusieron en una charla delante de todos y me dijeron, el mister me dijo, ya sé que te quieres ir, ya sé que estás pensando en irte, pero no te habíamos visto jugar, ahora la gente te ve con otros ojos, eso el del filial, ahora la gente te ve con otros ojos, eh, seguramente te vayas, pero bueno, que aquí ya sabes que te acogemos sin problema y a partir de ahí me comentaron que me quedara, que el míster lo iban a echar de aquí un mes y yo obviamente ya no estaba cómodo, no estaba nada, nada cómodo. Y lo que te digo, entre una cosa y otra, quedaban 4 días para cerrar el mercado. Y yo rescindí contrato, que a día de hoy me deben
me deben dinero, pero que al final es lo de menos. Y recibí un contrato y cuando faltaban 4 días, hablando con mi rep y eso, salieron varias opciones y salió la de Melilla. Que en este caso, a día de hoy, pues no sé tanto, pero cuando yo fiché, al final siempre Melilla ha sido un equipo bueno de segunda B. En ese caso aún no había lo de primera ref. ¿Qué quiero? Faltando 4 días, me ha pasado esto, pues me voy a Melilla. Y en Melilla, pues una experiencia distinta, que al final me, sí, como jugador, porque entré en un vestuario de veteranos y la verdad que me acogieron espectacular. Los primeros días, pues, en plan, no entraba en plan titular y eso, pero al cabo de 5 partidos comencé a entrar y hasta el final que jugué todo, hice una temporada bastante buena, de extremo, de hecho, y hice un grupo espectacular, hice un grupo de 5 personas que a día de hoy son muy amigos de ellos. Y la verdad que me llevo eso muy contento y a partir de ahí, pues en verano surgió lo de Andorra y no me lo pensé, sinceramente, por el proyecto y por todo. Y pues a día de hoy, donde estoy. Claro, justamente quiero parar un momento en el tema de Melilla y era justamente, te iba a hacer la pregunta de si era un equipo veterano o más bien joven, pero comentándome esto, ¿cómo es este primer año en el fútbol senior? Porque sí, tuviste la pequeña experiencia de Croacia, pero al final ibas más con el filial. ¿Cómo es el primer equipo del Melilla y cómo es el primer año de Adrià Altimira en un equipo senior? La verdad que es una de las cosas que estoy orgulloso porque gracias a el paso este o el paso que di en Melilla, que al final surgió así, hay muchos jugadores que cuando salen de un filial se van a otro filial o lo que te digo, se van o siguen en el mismo club. Y hay gente que da el paso a irse a un equipo senior y es cuando se pegan la hostia y no están acostumbrados porque el tema de ese otro estilo de juego, tal. Yo llegué a Melilla, un equipo de veteranos, yo ahí joven, era el más joven y al final la Liga Segunda B como es, o sea, te puedes encontrar equipos de todo tipo y encima fui a un equipo que no se jugaba realmente al fútbol. O sea, o sea, yo, yo salí de Melilla muy contento, obviamente, pero al final hay equipos pues como la Andorra que juega muy bien al fútbol, tenemos un estilo de juego espectacular y te vas a otros equipos que el juego más directo, más de lucha, más de tal. Y me tocó este rol y al final soy una persona que me adapto bastante bien a todo este tipo de cosas, porque desde siempre he estado jugando en un lado, he jugado de otro. En año de juvenil B jugué en todas las posiciones, o sea, literalmente jugué en todas las posiciones con Fran Artiga y al final pues me adapté súper bien, me adapté al estilo del Melilla y al final con gente veterana en ese tipo de liga pues aprendes muchísimas cosas, estás rodeado de gente que lleva ya muchos años en esa liga y esto me ha servido pues que a día de hoy gente que aún le queda por madurar en el sentido de estilo de juego, de la lucha, de ser pillo, de tal, pues gracias al Melilla, pues eso lo gané. Y entonces, pues eso me ha dado siempre un plus en todo tipo de partidos y eso me fue, la verdad, que bastante bien. Y al final me llevo realmente amigos de ahí y me acogieron de espectacular. Me ha surgido la pregunta porque más de una vez se dice, incluso ahora es muy común que a veces esto también fue pues prácticamente forzado porque es Melilla, porque te llega esa opción, porque quedan muy pocos días de mercado, pero incluso a veces se dice, hay un jugador que es muy definido, muy concreto, especialmente el jugador que sale de la cantera del Barça para un juego de posición que va a salir a otro equipo de juego de posición, pues lo va a hacer espectacular. Creo que el ejemplo ahora mismo está en el Andorra, pero cuando sales a Melilla, ¿cómo se adapta? ¿O cómo te adaptaste o cómo cambiaste tu estilo de juego para jugar en un equipo que pues lanzaba mucho más balón, segundas jugadas, un jugador como tú que físicamente pues es ahora mismo fuerte, rápido y tal, pero al final la altura es la altura? Bueno, yo creo que al final es cada uno plan, el cómo es, ¿no? Yo creo que al final, pues si una persona pues no le gusta el tema del contacto, no le gusta,
el tema de ir a duelos, de tal, pues se va a adaptar obviamente fatal. Yo soy una persona que nunca ha tenido problema con el tema de la intensidad, de ir fuerte, de ir duro, siempre me ha gustado el contacto, o sea, hay jugadores que incluso como yo que necesitamos el contacto y todo eso. Y básicamente fue por eso, al final me adapté porque ese estilo de juego pues mm, me guste menos o más, pues tenía que hacerlo y al final es un año más, tenía que hacer una buena temporada y si el club en este caso tenía ese estilo de juego, pues me tenía que adaptar a ese estilo de juego. Y hay gente que se adapta más rápido, más lento y yo pues en ese sentido me adapto muy rápido y sin problema. Al final fue así, es verdad que me ayudaron mucho los compañeros, pero bueno, fue así al final. Tengo curiosidad, ¿cómo es vivir en una ciudad autónoma como Melilla? Porque bien se sabe, pues para así como comparar, pues sí, a lo mejor vivir en las Islas Baleares o en La Palma, pues estás como apartado, digamos, de la península de España, pero en este caso no sé si hay también gran influencia pues de países vecinos como Marruecos, incluso Argelia. No sé, ¿cómo es la vida en Melilla? A ver, la vida en Melilla es peculiar, es peculiar. Te sientes como en una burbuja porque al final, por mucho, mira, pues puedes coger el coche y la distancia más larga que hay son 20 minutos, o sea, quiero decir, te sientes como una burbuja que no puedes salir. Sí es verdad que tienes la temperatura que es muy agradable, que no llueve, que hace mucha calor, estás como si fuera en verano todo el año, tienes la playa al final y en este caso tienes Marruecos que puedes ir a visitarlo. Sí es verdad que nosotros con el tema del COVID y todo eso, pues estaban cerradas fronteras, pero bueno, sinceramente es un sitio que vas un año y ya está. Obviamente no es para vivir ahí toda la vida, pero bueno, lo bueno es que hicimos un grupo espectacular, una piña increíble y eso pues hizo que pasaron los días más rápidos, teníamos la playa y disfrutábamos, la verdad, bastante. Y eso pues hizo que al final pasara todo más rápido y al final es un sitio que lo bueno que tiene que te centras mucho en el fútbol porque no hay casi nada más que hacer y independientemente de que vaya mal o bien la temporada, pues te centras en el fútbol y yo creo que eso fue algo a favor hacia mí y No sé si a nivel de club, pero como has comentado el tema de las condiciones climáticas y tal, ahora no recuerdo, juraría que era Valopedica Linense o algo así, que también tener un estadio que, por ejemplo, estaba muy abierto y el tema de las rachas de viento y todo esto hace que, por ejemplo, cuando los rivales van a su campo se complique. ¿El tema de jugar en Melilla era, por ejemplo, más exigente a nivel de temperatura o era una temperatura muy correcta y muy estable? bueno, tenías días, pero sí que es verdad que hacía mucha humedad, hacía bastante calor. Sí es verdad que cuando pegaba el viento hacía bastante viento y era bastante jodido para jugar, pero al final nosotros que estamos ahí día a día, pues te adaptas y lo bueno que cuando viene algún equipo rival, pues eso le perjudica, ¿no? Y eso pues al final nos jugaba a favor y al final pues eso es lo bueno, igual que aquí en Andorra el tema de la temperatura, cuando sube alguien que lo nota más, pues ahí al contrario. Justamente hablabas de adaptarte a estilos de juego, pasas de también ciudades de Barcelona, Croacia, Croacia, Melilla, y es que pasas de Melilla a Andorra. ¿Cómo es la llamada de la Andorra? Y también luego hablaremos un poquito también porque del clima, porque pasas de la noche al día, de la noche a la mañana, o Sí, sea, es totalmente opuesto. ¿Cómo es la vida en Andorra? Y también un poquito pues la llamada del club y como tú bien has dicho que no lo pensaste ni dos veces. bueno, al final el estilo que tiene de juego la Andorra pues busca jugadores como yo, que nos hemos formado pues obviamente en el Barça, por eso también hay bastantes jugadores en el Andorra del Barça, porque al final tenemos un estilo parecido y yo creo que les encajaba por eso, por el estilo de juego, de combinativo, a lo mejor necesitaban un lateral ofensivo y todo eso, y llamaron a mi representante que por cierto que en Melilla cuando pasó todo eso yo me cambié de representante, ¿vale? Por todo esto que te Sí. dije. Y nada, llamaron a mi representante y le ofrecieron en plan el proyecto tal. Y la verdad que fue todo bastante rápido. Es verdad que me llegaron bastantes más cosas de otros lados,
pero me gustaba el proyecto, ya había visto anteriormente la Andorra, venía de hacer playoff de ascenso a Segunda A, que al final no ascendieron, y la verdad que me gustó mucho el proyecto, obviamente el contrato también, todo, y dije, ¿por qué no? Andorra es un sitio que había venido más de una vez con la familia y me gustaba. Y como te dije, como no tengo problema en irme solo, me fui a Croacia, me fui a Melilla, pues dije, no hay problema en irme a Andorra y la verdad que a día de hoy, espectacular, se vive increíble, estoy muy contento, la verdad, se vive muy tranquilo, estoy a 2 horas de Barcelona, pueden venirme a ver cuando quieran mi familia y, y estoy muy cómodo, la verdad, no me falta de nada y al final eso se traslada al, al terreno de juego y al final pues es normal que hayan buenos resultados. El objetivo principal de la Andorra cuando ficha al final sí es eso, jugadores más combinativos y tal, pero el objetivo principal era el ascenso para de segunda, bueno, en este caso ya primera federación a segunda. Al final cuando vienes de una temporada anteriormente que estás a nada de subir a segunda A, pues al final lo que hacen es un equipo que al míster y al club le encaja, le va perfecto para el estilo de juego y a partir de ahí tú empiezas obviamente la temporada con objetivos grandes, pero obviamente no te pones un objetivo, nunca nos hemos puesto un objetivo de decir, tenemos que ascender sí o sí como cualquier equipo, porque cuando pasa algo así, pues, y no vas tan bien, pues te rayas, no te salen bien las cosas y vas más para abajo. Al final, pues, día a día, como el mister dice, día a día y los resultados se han ido dando y al final cuando te plantas en tercero, segundo, obviamente, tienes que ir sí o sí a por ello y al final, pues, teníamos el equipo, teníamos las ganas somos una piña increíble y al final lo conseguimos. ¿Cómo es Aider Sarabia como entrenador? No sé si incluso te aportó un plus de confianza, pues porque se ve mucho cuando juegas esa verticalidad, esa chispa cuando encaras. Sí, la verdad que Eder es un mister espectacular. Eh, obviamente el estilo nos favorece. También sí es verdad que yo cuando llegué, los laterales, tenemos un estilo de juego que los laterales se meten un poquito por medio para intentar buscar ese pase con el 6 y a partir de ahí romper líneas. Pero bueno, llegué, el Eder me vio que me veía más mejor por jugando de extremo. Yo obviamente no tenía ningún problema. Y la verdad que es un míster que te da, que es muy cercano, que te da mucha confianza, que cuando te aprieta, pues te da ese plus. Y la verdad que nos está favoreciendo un montón y al final el estilo de juego que está inculcando y nosotros estamos ya eh, adaptándonos a este estilo de juego, pues hace que hayan estos resultados. A diferencia de Melilla, ¿crees que, bueno, ya lo estás demostrando, ya es tu segunda temporada en la Andorra, pero la vida en el país, porque también no, tampoco es un país muy grande, pero no sé si el hecho también de estar conectado o tener a la familia tan cerca te hace pensar que puedes estar más años en la Andorra? Sí, al final es lo que te comentaba. Al final, yo cuando fui a Andorra me sentía, después de haber ido a Croacia y a Melilla, eh, sentía estando aquí en Andorra que estaba en Barcelona, que estaba con mi gente, porque cada 2 por 3 me venían mis amigos, mi familia, entonces me sentía como en casa. Y al final, mucha gente, parece mentira, pero al final Andorra parece pequeña, pero tienes un montón de cosas para hacer tienes de todo. Y yo lo que te digo, llevo 2 años, ya mi segundo año, y sigo pasando por las mismas calles, sigo yendo a los mismos sitios, al mismo centro comercial, a los mismos sitios, y estoy espectacular. Y al final eso es lo bueno de Andorra, que cada 2 por 3 hay gente, hay ambiente, o sea, y más en invierno por el tema de esquiar y etcétera. Y la verdad que yo siempre he dicho que estoy encantado con Andorra y aquí estoy. Antes de ir con el ping-pong, vamos con algunas preguntas de seguidores. Carlos Marco me preguntaba por aquí qué estadio y afición te han impresionado más en lo que llevas en segunda división. Los que más a día de hoy me han impresionado de estadio, supongo que fue porque fue el primero, pero yo diría que el de Oviedo y el del Sporting de Gijón fueron los que más me han sorprendido. De estadio, del estadio lleno, la afición, y la verdad que fue bastante espectacular.
Álvaro Encima fueron los Belmonte. primeros partidos que Sí, sí. No, fueron no, lo que va. competitivos. Y ya está eso. Ah, vale, perdón. Álvaro Sí, Belmonte sí. preguntaba que en qué estadio te gustaría jugar. Puede ser de segunda, de primera, europeo, mundial. Obviamente me encantaría jugar en el Camp Nou, está claro. O sea, eso desde que empecé con el Barça a jugar, pues sería un sueño para mí, obviamente, el Camp Nou. Jordi Altimira, a lo mejor te suena, me pregunta Sí, mira, sí. cuál es tu objetivo. Mi objetivo es, al de un principio que estuve en el Barça, me marqué el objetivo como niño que siente el escudo del Barça es llegar a primera división con el Barça. Pero al final me han pasado tantas cosas, he pasado por tantos sitios que al final mi objetivo es por una temporada centrarme en mí mismo, en mejorar eh, yo personalmente como futbolista y, dentro y fuera del campo, físicamente sobre todo, que es una de las cosas que durante estos dos años me he centrado mucho para el tema del fútbol profesional. Y obviamente, desde que empecé en el Barça hasta ahora, he ido subiendo escalones de jugar en el Barça, del Barça jugar en segunda B, de segunda B jugar a primera red, de primera red ahora en segunda A, pues obviamente el siguiente paso que me encantaría y que estaría espectacular es jugar en primera división, obviamente. Un compañero Para de equipo, eso, un compañero de equipo, Nico Ratti, me preguntaba por qué te apodan termotanque. no sé si se podrá decir aquí, pero eh, al final el termo, que es lo de la botella esa para el mate, ¿vale? Que tiene la forma pues que todos sabemos, ¿vale? Pues, pues todos me llaman así por el tamaño, digamos. Vale, perfecto. Espero que no salga de vestuario muchas más veces este apodo. O cuando sales de fiesta, a lo mejor te lo comentan. Y si quieres, vamos ya, pasamos, mira, justamente ya estamos en la parte final de la entrevista y es eso que te he comentado de las preguntas rápidas. Si estás listo, empezamos. Sí, sin problema. Vale. La primera, nombre, Adrián, edad, 21. posición, En carrilero, diestro o zurdo, diestro, jugar a pierna cambiada o a pierna natural, pierna natural, sacar un córner en corto o al área directamente, al área directamente, superar al rival con una pared con el 6 o con un regate. con un regate. El tipo de centro que más te gusta poner, tenso, raso, a primera, segunda línea. Llegar a la línea de fondo y pase atrás. Centro con el exterior de la pierna hábil o el interior de la pierna no hábil. El interior de la pierna no hábil. Tanda de penaltis, primer o último lanzador. Primero. Juego de posición o contraataque. Me gusta más contraataque. Top 3 mejores compañeros con los que has jugado. Eh, Ansu Fati, Adrià Bernabé y Eric García. Mejor jugador rival al que te has enfrentado. Luis Rioja. Ganar 5-0 o en el 90. Eh, en el 90. Objetivos de corto o largo plazo. Corto. 3-4-3 o 5-4-1. 3-4-3. Sangre caliente o sangre fría. Caliente. Champions o mundial. Champions. Referente futbolístico. Coutinho. Sueño por cumplir. Debutar en primera división. Y antes de acabar, me gustaría hacerle una pregunta que nos había dejado Iker González, que es ¿cómo has llegado a ser futbolista profesional? Pues pregunta bastante difícil. Al final, lo que he comentado antes, día a día, trabajando, al final todo llega y aprovechar sobre todo las oportunidades porque nunca sabes cuándo vuelven a llegar y siempre estar ahí metido en el ajo porque al final trabajando y esforzándote cada día pues llega tu oportunidad para el fútbol profesional
y hay que estar preparado para cuando llega el momento. Pues nada, Adri, hasta aquí la entrevista. La verdad que ha sido un auténtico placer. No sé, incluso Igualmente, prácticamente no sé si el apodo podría ser antes que el termotanque, a lo mejor camaleónico, por la capacidad que tienes de adaptarte, que me sorprende muchísimo. Pues sobre todo eso, que incluso yo creo que hay muchos jugadores a veces de la cantera del Barça que si pasan tantos años es como que se acomodan y a lo mejor el cambio de exacto. aires no les sienta tan bien y pasar de Croacia, Melilla, Andorra. No sé si lo siguiente es irte para África otra vez, pero macho, o sea, la verdad que es un auténtico placer poder charlar contigo. Igualmente, placer. Placer. Chao, nos vemos. Chao.